Bueno, fue en el 2017, me invitaron a ser jurado de un concurso de vestuario, Túnel del Terror, y en esa ocasión, conversando sobre las posibilidades de desarrollar actividades del festival, pensamos que sería una buena idea pues producir cortometrajes. Entonces el primer paso pues tendría que ser tener historias, y pues historias que fueran oriundas de Valle de Santiago, ya que es el único pueblo realmente mágico de este país, ¿no? Porque pues tiene las 7 luminarias, ese monstruo de Loch Ness, las verduras gigantes, los extraterrestres, y todo documentado, ¿no? No es así como que puros cuentos. Entonces nos ocurrió, el primer paso sería pues tener cuentos, ¿no? Entonces hacer un concurso de cuento de la gente de Valle, y que trataran temas relacionados con, ya fueran leyendas, inspirados en relatos, en fin. El resultado fue muy bueno, porque recibimos bastantes cuentos, juntamos un jurado de gente pues conocedora del cine. Entre otros estaba Hugo Villa, el director de actividades cinematográficas de la UNAM, estaba Fernando Macotela, que es director del Festival de Libro Universitario, estaba un director de cine, Juan Carlos de Yaca, estaba pues alguien que se dedicaba mucho a programar ciclos de terror, que es Ulises Guzmán, y estaba yo también ahí metido, porque pues, como los estuve convocando, que me quedaba, ¿no? Entonces hicimos la lectura de los cuentos, y cuando nos juntamos para ver pues cuáles eran dignos de publicarse, pues hubo como un consenso, publicamos todos, ¿sí? Lo cual a mí me dio mucho gusto, porque habla de un cierto talento, una cierta capacidad narrativa de la gente de Valle, y adelante ese resultado, ¿no? Estamos pensando quizá ya trabajar con talleres de guión para poder convertir estos cuentos en guiones, y después buscar apoyos para poder producir cortometrajes de Valle de Santiago, porque realmente allí sí ocurren historias fantásticas de terror, de ciencia ficción. Entonces todas las demás series de televisión pues lo intentan, ¿no? Pero pues aquí va a ser algo basado en la realidad. Bueno, a mí me invitó a escribir algunos textos para el libro Luis Alonso Cardona, que es el director de Sustefest de Valle de Santiago. Algunos textos que tenía, modificarlos un poco para que cupieran dentro de todo lo que está contando precisamente el maestro Juan. Y a mí pues me encanta el género de la fantasía y de terror, y como dice, ahí se da muy bien. Entonces le mandé los textos a Luis, y Luis se los mandó a Juan, y ya luego nos anunciaron que estábamos dentro del libro. A mí me dio muchísimo gusto, me encanta participar en este tipo de antologías, porque el cuento es un género que de pronto está un poquito olvidado, y de pronto es muy difícil publicar cuento. Y entonces está muy padre que se le esté dando como difusión a todos los autores, a la antología, y que además estén ubicados en un lugar, no sea nada más una antología que anda por ahí perdida, ¿no? Sino que sí esté representando todas las leyendas y fantasías de este lugar. Pues sí, efectivamente sí es mi primera experiencia como tal de un texto publicado mío. Y la verdad es que igual fue una invitación de métete a va a haber un concurso, métete, y pues hice caso, y al final de cuentas pues sí salió fructífero, y la verdad es que sí fue como tal, esta experiencia nueva fue bastante enriquecedora, porque hablando de un concurso que se enfocaba en escribir relacionado con lo que sucedía en Valle de Santiago, pues siendo honesto, en un principio yo no conocía de ese lugar y de lo que se hablaba ahí. Entonces me puse a investigar y me di cuenta de que el trasfondo cultural es bastante amplio, en el sentido del devenir histórico de todos estos sucesos, relatos, leyendas, mitos que se cuentan de boca en boca, y que se ha hecho un lugar bastante popular. Pues bueno, sí
de alguna forma sí me sorprendí porque son cosas que antes no sabías, que no tenías ni idea de lo que existían y sin embargo pues estaban presentes ahí desde hace mucho tiempo. Entonces pues para mí participar en el Susefest pues sí aparte de que fue como una oportunidad para mí para publicar uno de mis textos, pues me sirvió para tratar de abrir mis horizontes, en el sentido de que hay lugares que esconden más allá de lo que aparentan. Bueno, a mí me interesó mucho los temas, ¿sí? Los grandes escritores de ciencia ficción, horror, ¿no? Lovecraft, por supuesto, Arthur C. Clarke en ciencia ficción, y después participé profesionalmente en una serie que se llama Hora Marcada, en la cual hice 13 programas de los cuales escribí los guiones. Y posteriormente produje un corto de animación de horror sobre un cuento de Lovecraft, del modelo de Pickman, que ganó el Festival de Guadalajara, varios Arieles. Y cuando me invitaron a cierta manera estar en el festival de Valle, Sustefest, incluso crear un premio con mi nombre que digo, qué padre, ¿no? Porque realmente crean el premio cuando te mueres, ¿verdad? Y el primer premio era una estaca para matar vampiros, y digo, no, qué maravilla, ¿no? Entonces, la idea de trabajar en ese sentido y reforzar el festival, que es uno de los pocos festivales independientes del país, y creo que eso tiene mucho mérito, y expandirlo, ¿no? Expandir y descubrir que hay talento por todos lados. México, los mexicanos son muy creativos, y ¿por qué no pueden figurar los nombres de mexicanos junto a los nombres siempre de los grandes autores extranjeros, ¿verdad? Yo creo que es un género que es importante cultivar. Pero también tiene otro aspecto, que es un aspecto de la naturaleza humana. Psicoanalista y psicólogo Carl Jung, al hablar de los arquetipos, dice que tenemos uno que se llama la sombra. Y la sombra es todo aquello que reprimimos porque no es bien visto socialmente. Si exageramos en la represión de la sombra, de repente ejecutamos actos violentos. Uno agarra un ring, empieza a matar gente, o te conviertes en un político y haces campos de concentración y cámaras de gases. Y el género es una manera de liberar esa sombra, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos hablar de esas cosas que no son bien vistas, ¿no? En términos de ficción. Y los lectores, pues al leer estos textos, pues también tienen esa como liberación, ¿no? Ahí podemos entender la fascinación que tienen los villanos. De hecho, los villanos son mucho más atractivos que los héroes en muchas películas, ¿no? El famoso Joker se comió al Batman, ¿sí? ¿Cómo se llamaba? El Señor de los Anillos, Gollum, Sméagol, ¿verdad? Qué preciosa pareja. Pues son realmente personajes de nuestro inconsciente colectivo, tan antiguos como la humanidad, y se merecen claramente su lugar en las artes. Pues yo creo que el terror es un género inherente al mexicano. Todos conocemos al vecino que asustaron y la escuela en donde asustaban, y no te metas a los baños porque está la niña que se murió ahí, y está en el auditorio está el Don Chupes que te asusta porque se murió ahí el conserje. Todos conocemos historias así. Al mexicano le gusta mucho el terror. Yo creo que sí se le ha dado de pronto un giro y hay muchos más creadores de terror que antes, lo cual está muy padre, y hay mucha variedad. Tú puedes encontrar todos los subgéneros del terror en el cine y en la literatura, que antes no se cultivaban tanto en México, ¿no? De pronto podían no estar tan bien vistos o no había tantas películas o libros sobre eso, y ahora está muy padre, hay muchísima variedad. Y eso pues me encanta, ¿no? Y me encanta participar, como te decía, en libros como este Sucedió en Valle, y escuchar las experiencias con el maestro Juan Mora. La Hora Marcada
Es de esas series que veía con mi papá cuando estaba súper chavita y me inspiraron para escribir terror. Yo esperaba la hora marcada, primero pasaba la hora marcada y luego pasaban las historias de Hitchcock. Y así, o sea, pasaban de ciencia ficción y todo eso, y lo pasaban en tele abierta. Y eran historias de muchísima calidad. No eran historias así de la isora, no, son historias que además todavía están vigentes. Hace poquito las vi en la Cineteca y todavía están vigentes, todavía te dan miedo y les entiendes bien y no necesitaban tanto el morbo con el que de pronto se maneja, ¿no? Eran como un terror muy puro y eso pues me encantaba. Yo creo que se puede también retomar eso para crear cosas nuevas. En mi caso, el terror, y bueno, al menos yo creo que no depende tanto como de la edad y de las experiencias. Quizá el terror influye más en qué tanto eres consciente de la realidad, en el sentido de que muchas de estas historias, ya sea de literatura o de programas de televisión o películas, algunas te hacen ser consciente de cosas que pasan. Por eso a mí lo que me encanta es cuando el horror está representado en seres humanos, porque es lo más real y más cercano a lo que tenemos. En cuestiones de salud mental, como decía el maestro Juan Mora con el Joker, que eso fue básicamente la premisa de la película, la salud mental, y cómo muestra como un simple factor del ser humano puede llevar a cosas tan terribles, tan atroces, que cuando lo ves de verdad dices, qué miedo, y es más profundo porque es más real y es más cercano. Es por eso que digo que es como qué tan consciente te vuelves a la hora de ver ese tipo de cosas, o leerlo, o escribirlo incluso. Y como tal, yo no fui tan fan del terror como desde antes. Yo siempre fui más de ciencia ficción. Sin embargo, poco a poco te das cuenta que esos sentimientos de horror son los que más te permiten como acercarte con los lectores o con la audiencia de algún programa o de alguna película. Entonces yo creo que está muy bien, y más cuando el terror mexicano empieza a surgir nuevamente o de alguna forma más numerosa, en el sentido de que, como dice Sandra, también hay más autores, hay más películas, hay más proyectos de ese índole, y es bastante bueno, y creo que son de esas ideas de que si se sacan jugo pueden salir cosas bastante buenas. No soy mis personajes, lo que pasa es que mis personajes están muy locos, me gusta llevarlos como a un extremo, hacerlos sufrir muchísimo, y a mí no me gusta sufrir, me divierte mucho hacerlos sufrir, entonces más bien los creo y los dejo ir, ¿no? Para que los dirija alguien experto, para que lo lean en alguna novela o lo que sea. Clavarme con ellos sería, no sé, me enfermizo, yo creo. Y además todos mis personajes son diferentes, o sea, no tengo como una saga o un personaje, un detective que ande en todas mis novelas o algo así. En general todos son diferentes, aunque la mayoría están en un universo. O sea, si tú ves una de mis novelas, está basada, está en Las Vegas, por ejemplo, y de pronto algunos de los extras, por decirlo así, son los protagonistas de la siguiente novela, ¿no? Entonces, todo es como un mundo y todos están ahí sufriendo. Pero no me he clavado mucho con ellos, me clavo en sus historias. Como tal, no te clavas porque, pues, sí estaría un poco raro, porque igual, más en género de terror, pues sí te empiezas no tienes como tantos límites a la hora del dolor, del sufrimiento, de lo feo. Entonces, a lo mejor no, pero luego pasa que, y no solamente en terror, sino en cualquier otro tipo de texto que tú hagas con personajes, a veces, bueno, en mi caso, terminando de escribirlo y de algunos personajes, me doy cuenta que quizá me identifico a veces, y es como inconsciente. Lo haces y cuando lo terminas y encuentras estas similitudes entre tus personajes o incluso entre varias situaciones, pues es como también cuando pues surge como conexión, aunque no es como que diga yo soy el personaje, no, pero pues sí llega a pasar en mi caso. Creo que los personajes que creamos en la ficción son avatares de nosotros mismos, son algunos aspectos de nuestra personalidad que se salen, y como es un mundo de ficción los podemos llevar a cualquier extremo, ¿sí? Estamos habitados por todos sus personajes, ¿no? Son los arquetipos, ¿sí? Son núcleos
psíquicos alrededor de los cuales se una serie de experiencias, agradables o desagradables. ¿Sí? Y una manera de purgarla es precisamente ponerlo sobre papel, meterlo en una película, ¿no? O sea, cuando escribí los guiones de Hora Marcada, sí, todos los personajes son algo mío, ¿no? Hago una donde hay un hermano malo que maltrata a su hermanito, entonces su hermanito sueña a un dinosaurio que se les da del sueño y se come al hermano mayor. Pues sí, habla de mi enojo con mi hermano mayor, ¿verdad? ¿Sí? Y me enojo con mi papá, o con mi mamá, o con mis amigos, o con la gente que me ha lastimado. Y como es ficción, es como un mundo donde se puede dar, se puede explorar esas cosas hasta sus últimas consecuencias. ¿Sí? Pues yo sí pienso que uno es los personajes. Porque es nuestra experiencia, no tenemos otra. ¿Sí? Y si agarramos y copiamos el personaje de tal libro, de tal otro, pues la experiencia de otra persona yo no la conozco profundamente. La mía sí. Bueno, les platico rápido que el libro de Sucedió en Valle está a la venta en una página de Facebook que pueden encontrar así, Sucedió en Valle de Santiago, o en la página del Festival Sustefest de Facebook también. Está a la venta en la librería de la Escuela de Escritores en la Ciudad de México y bueno, por internet en el mail del festival también. Y vamos a tratar de hacer presentaciones en ferias del libro, entonces pues búsquenlo, si les gusta el género, yo creo que lo van a encontrar muy muy disfrutable. Es un libro bastante interesante porque una antología recopila varias ideas de varios autores y eso es lo divertido, que todo es diferente. Eso es lo que le da como, esa variedad es lo que le da lo interesante, lo misterioso. Y más cuando también se trata de un lugar que existe en la vida real y que hay infinidad de historias al respecto. Que además pueden visitar y ojalá vengan con nosotros al próximo Sustefest, por ahí cerca del Día de Muertos.